Bueno, el gobierno está centrado, está empeñado en impulsar una serie de reformas que parecen ser como ¿verdad? La locomotora o parece ser la motivación fundamental, el objetivo fundamental del presidente. Tiene que ver reformas, por ejemplo, como la reforma fiscal, la muy llevada y traída, que todo el mundo está atento porque es como cuando tú estás, que el papá agarra la correa y tú estás esperando el tablazo, o la mamá la chancleta, ¿vale? Tú estás esperando es así que tú te pones, ¿no? Estamos así atentos, mucha gente temerosa de que ese sea otro apretón de tuerca a la barriga o apretarse los cinturones de la gente que menos tiene, que se vayan a poner impuestos a alimentos y demás. En fin, están los sectores productivos, sectores económicos importantes que dice, espérate, a mí no me toque, yo no soporto más presión, en fin, hay todo eso, ¿no? Hay sectores, como vimos aquí ayer, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que aspiran a que haya, y tienen una propuesta específica que vale la pena ver, que implica una mayor recaudación, una mejor calidad del gasto y tal, sin necesidad de incrementar impuestos, sino eficientizar el cobro, mejorar la cobranza y reducir la evasión. Hay todo ese debate. También hay una reforma, digamos, constitucional que se está debatiendo, tiene que ver en la cuestión eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Uno aspiraría, en mi caso muy particular, yo aspiraría, y creo que es el sentir de mucha gente, que el centro de la atención, que la reforma de que se estuviese hablando, la reforma que este gobierno, y más ahora en su nuevo periodo, que tiene una mayoría calificada para hacerlo sin pedirle permiso a nadie, como dirían en el Cibao, como dirían en el español antiguo, a nadie tiene que pedir permiso a la reforma, por ejemplo, a la ley de la seguridad social. ¿No es cierto? Que cuando tú te retires, tú no estés, ay, mi madre, ya ahora me voy a retirar, y ahora, ¿cómo yo me hago? En lugar de celebrar, por fin, qué bueno que llegué ya por lo menos a la edad de retiro. No, tiene que seguir hasta que el cuerpo aguante, literalmente. No por voluntad ni por nada, sino porque te caes a pedazos si te retiras, porque te tocaría, en el mejor de, y todavía no está, sino en el mejor de los casos te tocaría una pensión de miserable. Simple y llanamente. Igual pasa, por ejemplo, cuando usted va, podemos ser empleados y nuestro empleador pagar por nosotros una parte del seguro médico y nosotros la otra parte, pero cuando vas a la clínica o a la farmacia te dice, eso no te cubre, eso no te cubre, eso no te cubre, eso no te cubre. Entonces, ese es el meollo del asunto, la seguridad social, pero esa es una reforma que está reclamada pero no anunciada. De eso como que todavía, espérate. Lo fundamental, y lo dijo textualmente el presidente de la República, es su reforma constitucional, bajo dos argumentos. Una, que establecer constitucionalmente, asegurar constitucionalmente la independencia del Ministerio Público, y dos, establecer los candados para que no pueda haber una modificación constitucional medalaganaria, o sea, que cada presidente que llegue con una mayoría, como la tiene él, pues no pueda modificar la Constitución y que sea redactada a su imagen y semejanza, un traje a la medida. En fin, entonces estamos hablando de dos reformas fundamentales, la reforma constitucional, la reforma fiscal. Sin embargo, al gobierno le interesa, a pesar de que tiene una mayoría ahora simple y a partir de agosto, dentro de, a ver, ¿cuántos días faltan? Mes y medio. Sería una mayoría calificada, o sea, más de la mitad. Con lo cual puede introducir esa modificación sin hablar con nadie, pero al gobierno aparentemente le interesa un consenso para que diga, mira, todos somos partidarios de esta reforma. Mírala aquí, como la apoyó también la Fuerza del Pueblo, como la ha apoyado el Partido de la Liberación Dominicana, que son los partidos mayoritarios de la oposición. Ahora bien, ¿y por qué el comentario? Porque lo que se está dando, ya está definido, es que los partidos de la oposición, los principales, estamos hablando del PLD y Fuerza del Pueblo, le han sacado la alfombra y le dicen al gobierno, ese tu reforma, hazla tú. A mí, conmigo no cuente para eso. Está clarísimo, porque primero había como esa duda, compañeras,
y era que se decía, ven acá, entonces el PLD, ¿qué va a hacer? Y cada vez que le preguntamos a algunos de sus voceros, lo que dice es, no, ellos que hagan su asunto. Es más, de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández y otros connotados dirigentes de esa organización dicen, no es necesaria una reforma constitucional. Hay esa negativa, dicen que no, lo que significa que no la van a apoyar, que no la apoyan, de parte y también en la reforma fiscal. Recuerden que aquí tuvimos a Daniel Toribio, que fue ministro de Hacienda, ¿verdad que sí? Que dijo, no, pero que primero, ¿de qué reforma estamos hablando? Primero, mejoren el gasto, la calidad del gasto y tal, hagan los arreglos que tienen que hacer, y después hablamos, porque ni siquiera sabemos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, la Fuerza del Pueblo no está, por lo menos en este momento, y no creo que lo tenga después, en esa tesitura de apoyar reforma fiscal. Lo propio con la reforma constitucional. Han dicho dirigentes del PLD y de la Fuerza del Pueblo que no apoyarán esa reforma porque no es necesaria en su opinión. No es necesaria porque cuando se trata del Ministerio Público ya ahí tiene autonomía presupuestaria, no depende directamente del Ejecutivo, aunque sabemos que puede destituirlo o nombrar otro cuando le plazca. De modo que quería apuntar ese asunto. Los partidos de la oposición, los mayoritarios, han sacado el cuerpo y han, por el contrario, comenzado ya lo que tienen que hacer ellos, su papel de oposición, y yo diría que hasta de proselitismo, porque ayer precisamente en una reunión, uno de sus dirigentes, Radamés Jiménez, secretario general de la Fuerza del Pueblo, dijo, ¿cómo fue que dijo? ¿Tuviste eso? Que dentro de poco el pueblo irá a donde Leonel y lo va a sacar, lo va a llevar a empujones hasta el Palacio Nacional. Una buena metáfora, me gustó. Es bonita. Pero lo ha hecho. Germán, eso le cabe a los muchachos que no conocen la historia. Pero no, pero espérate, eso tiene un significado. Oigan cuál es. Atención. El significado de eso es que la campaña comenzó. Claro. Tú sabes que... Tristemente. Pero ¿y cuándo ha finalizado? Bueno, ¿cuándo ha finalizado? Pero señores, todavía que la campaña comenzó. Todavía hay vallas. Ahora... Todavía siguen las vallas. Bueno, pero vallas de agradecimiento, Indira. Vaya usted a ver. Y vaya usted a ver. Pero no solamente de que la campaña no ha finalizado, señores, pero... No, que comenzó. Pero es que no ha finalizado. Es que hemos seguido nunca paró. Una locura. Es más, y peor aún, que dentro del partido de gobierno de una vez salieron los presidenciables y la gente y buscando que fulano, que la que va. Y así que... Una vergüenza, mira. Todavía el presidente no se ha puesto de nuevo la ñoña. La ñoña. Pero ya se reunieron 20 y pico de personas que aspiran a ese cargo. Yo sí quisiera traer de nuevo el tema que planteaba Germán sobre el apoyo o no apoyo que muestran los partidos de oposición, al menos los partidos mayoritarios de oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y es que hay que pensar en algo y es sobre lo concerniente a las reformas, cualquier reforma, no importa si sea una reforma fiscal, una reforma constitucional, una reforma del sistema de salud, de seguridad social, cualquier reforma que tome un gobierno, que asuma un gobierno, es un paso arriesgado, porque puede que salga como ellos consideran o puede que le reste popularidad. Y algo que ha gozado el presidente Luis Abinader desde que asumió el poder en el 2020, me refiero a la figura del presidente Luis Abinader, ni siquiera el PRM, obvio por completo al Partido de Revolucionario Moderno. En el caso de Abinader, algo que él goza desde 2020 es la popularidad y la buena aceptación de parte de una gran parte de la gente aquí, de la sociedad en República Dominicana. Y Germán se refería a eso ahorita. ¿Cómo llega el presidente Luis Abinader al poder? ¿Cómo llega el PRM al poder? Con el tema de la lucha contra la corrupción, con el hartazgo de la gente, con un grupo de personas que fueron a la Plaza de la Bandera, que se manifestaron y demás. Desde ese momento, el discurso del PRM y de Luis Abinader ha sido la lucha contra la corrupción. Vimos incluso el Ministerio Público Independiente con la asignación de Miriam Germán Brito, de Jenny Berenice y de otras personas que pues tienen una estima y gozan del cariño y el afecto de la sociedad porque entienden que sí, que luchan por sus intereses.
Ahora bien, de tomar una reforma como esta, la reforma fiscal, por ejemplo, restaría popularidad y resta popularidad a cualquier gobierno. Y por eso vemos como a través de los años... Si no lo hace como dijo Siriaco, si bueno, toma en cuenta ese planteamiento de una mejora en el gasto, que ese dispendio, todo ese... Una reforma integral. Ajá. Y que no le aumente el impuesto a los alimentos. Claro, que no podría hacerlo. Si no es, porque hablamos de reforma fiscal, que es lo que se refieren cuando dicen que necesitamos una reforma integral, pero está también el aspecto de reforma tributaria, que es la que va directamente al tema de los impuestos. En caso de que sea así, que cuando se presente esa propuesta de reforma, eso sea lo que se presente, de poner impuestos a los más necesitados y demás, eso por supuesto que restaría popularidad al gobierno y restaría popularidad a la figura del presidente Luis Abinader. ¿Y en qué representaría esto para el PRM? Aunque no tanto para el PRM, ¿qué representaría para los otros partidos, los partidos de oposición? Un discurso, un argumento muy válido que les conectaría de nuevo con la población. Porque por un lado tenemos a la fuerza del pueblo con la figura del expresidente Leonel Fernández, que es una figura muy desgastada, lo vimos incluso en las pasadas elecciones, y también por otro lado está el PLD que enfrenta todos estos procesos ante la justicia. Entonces, obviamente hay dos partidos muy desconectados del pueblo, que la sociedad no se identifica tanto, que podrían tomar esto como un arma política para presentarse ante el PRM, ante Luis Abinader y decir, miren, no, nosotros no apoyamos esto. Eso que está pasando ahora, esa alza de impuestos, en caso de que sea así, o esa reforma constitucional, no fuimos nosotros que lo aprobamos, eso fueron ustedes. Entonces, a eso me refiero. Pero tú sabes que el presidente Luis Abinader, en este caso, ya él no va a volver a ser presidente de acuerdo a lo que él dice. O sea que popularidad podrá, quizás en este momento donde tú no estás en la política, a lo mejor ya tú no la vas, ¿cómo que le vas a sacar el beneficio de una popularidad? Obviamente, mientras más popular tú seas, mejor quizás estarás, habrá una paz social, pero eso aquí allana el camino, eso allana un camino. Pero si algo hay que reconocer es que el presidente Luis Abinader durante la campaña estuvo hablando de la reforma fiscal. No es que ganó y le vamos a dar el palo acechado de que va a haber una reforma fiscal y vino con esa agenda oculta. Él estuvo bien claro, la gente votó incluso sabiendo que él eventualmente iba a hacer esa reforma fiscal. Ahora bien, lo que hay que estar, sí, vigilantes y contestes de que él pueda hacer una reforma fiscal integral, de que ese gasto público se pueda regular, se pueda disminuir, porque también ahí se van muchos dinero, muchos recursos a través del gasto público. Y concomitantemente, si de acuerdo con los analistas en economía, que son especializados incluso pasados ex directores, administradores del Banco Central, hablan de que si el país eventualmente no toma cartas en torno a una reforma fiscal, podría venir el Fondo Monetario Internacional y tomar medidas en torno a la economía dominicana, que ahí podría ser peor. Sí. Entonces, eso es lo que quizás está tratando de hacer la administración de Luis Abinader. Vamos a ver precisamente qué dijo el presidente Luis Abinader ayer en la rueda de prensa semanal en el Palacio Nacional al respecto de la reforma fiscal. Adelante, señor director. Nosotros, en su momento, le vamos a presentar un paquete de reformas a la sociedad dominicana. Pues tiene que ser un paquete de reformas que van a ir, en cierta forma, cohesionado con el otro. Solamente hablamos de reforma fiscal, pero está la reforma constitucional, que es importante para fortalecer nuestras instituciones y nuestra democracia. La ley de seguridad social también, una reforma en la seguridad social, mejorándola. La reforma al Código Laboral también esperado durante mucho tiempo. Nosotros tenemos, señores, una ley del Ministerio de Interior y Policía, que es de cuando Trujillo, en los años 50. Tenemos una propuesta también para convertir en un Ministerio de Seguridad Ciudadana. Imagínate, Interior y Policía, hasta el nombre no se ajusta a los tiempos. Entonces, le vamos a presentar
en su momento y se está preparando. Esto no se puede festinar, esto es muy delicado, esto lo estamos haciendo también con muchas consultas previas, ese gran paquete de reformas que nos va a ayudar a relanzar el país. Y cuando presentamos ese programa de meta para el año 2036, que pudiésemos duplicar nuestra economía, es en base a aplicar esa serie de reformas. Hoy hay un artículo del Fondo Monetario Internacional que dice que con esas reformas nos va a ayudar a nosotros también a llegar al sistema, al grado de inversión, que para la población, ¿qué significa llegar al grado de inversión? Que nos van a prestar a la menor tasa de interés. Por lo tanto, los intereses, tanto del sector privado como también los del sector público, van a bajar y eso significa un menor costo de la deuda. Bueno, ahí estaban las palabras, vieron ustedes lo que dice el presidente Luis Abinader sobre la reforma fiscal. Evidentemente que el gobierno, los anteriores y están, dicen ellos, necesitados de más recursos, ¿verdad? De una mayor recaudación fiscal. Y lo que uno espera, Germán, y discúlpame, es que después de este proceso de reforma fiscal, que para mí entiendo que creo será inminente, porque aparentemente el gobierno lo necesita, uno que espera es que además de la reducción del gasto, asimismo se reduzcan la toma de empréstitos, de los préstamos. Claro, hacia allá iba yo, ese endeudamiento porque alegre. Ahí es también otro tic, porque si vamos a someternos y vamos a apretarnos todo el mundo, los pantalones y los bolsillos, ahí también debe el que haber... tenga pantalones. Germán. Sí, no, lo digo en términos figurados, yo sé que ustedes... pero no, lo que pasa es que hay gente que no les queda ya, que no pueden apretarse Germán. Más. No, lo digo, eso es una metáfora, por favor. Esa es metáfora de Germán. No, pero continúa, si te dicen a ti, tienes que apretarte la barriga, tienes que apretarte el cinturón, pero es que ya no te queda ni cinturón, no te queda nada. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado, porque siempre hay, como efectivamente tú adviertes, un peligro de la popularidad del presidente y tal. Por eso es que la fuerza del pueblo, por eso es que el PLD dice, no, hazla tú, papá, carga tú con tu muerto. Pero, ojo, no necesariamente tiene que ser un muerto. Si hay un criterio, si se piensa en la mayoría. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes aquí una camada, una caterva de funcionarios y de legisladores que tienen privilegios que ni en Qatar. Aquí hay gente, miren, le voy a poner el ejemplo a la gente que no sabe los detalles. Un legislador gana 100,000, ¿cuánto ahora? Cuando yo hice mi trabajo hace ya unos años, eran 117, pero va como por 150,000 pesos. Más. Ajá, un poquito más. Pero a ese legislador le dan una dieta por cada vez que vaya a su trabajo. Oigan bien, tú vas al trabajo, a una comisión, te tocan tanto. Tú vas a la sesión, te tocan tanto. Pero a ese legislador que ya tiene de por sí un sueldo decente, hay que darle tanto porque que sí o que es social. A ese legislador le toca un sueldo, el doble sueldo, que es el sueldo 3, y le toca un sueldo 14. Si vienen las madres, le tiene que dar para la habichuela con dulce, para hacer regalito a las madres. Pero a ese legislador, distinto a usted y a mí, que tenemos que pagar un plan, a veces uno pone, ¿cómo se llama eso? Los paqueticos. Los paqueticos ponen mucha gente. Yo tengo que tener un plan obligado por el trabajo, si no tuviera paquetico también. Hay gente que ni para paquetico. Pero ese legislador que gana 300, yo calculaba 350,000 y pico, casi 400,000 pesos ganan esa gente. Le dan un teléfono abierto, una flota, le pagan un chofer para que ande con él y otro asistente. Pero le dan dos exoneraciones ilimitadas. Puede traer un Lamborghini o ¿cómo se llama, Camilo, el que te gusta a ti, el carro que te gusta a ti? Un Jaguar, qué sé yo, Jaguar ya eso no es una tontería. Puede traer una máquina, por supuesto que no la va a usar, la vende. Negocio. Esos legisladores que nos cuestan una millonada, vamos a empezar por ahí, vamos a quitarle eso. ¿Usted quiere una reforma fiscal? Comience por esos privilegios. Aquí hay funcionarios que tienen un sueldo y beneficios
3 veces lo del presidente de la República, del presidente, no de ustedes. Ganan más, mucho más. Ganan más que el presidente de la República. Entonces, empecemos por ahí, mejora del gasto público, por ahí la calidad del gasto. En las declaraciones que dio ayer el presidente Luis Abinader en la semanal, él se refería a un artículo del Fondo Monetario Internacional, lo apuntaba fue muy reiterativo en lo que decía ese artículo. Yo recuperé algunos aspectos, algunos puntos que refiere esto. Por ejemplo, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, con relación a la necesidad de una reforma, de que se implemente una reforma fiscal aquí en República Dominicana, él dice, las tasas de interés sobre la deuda pública son altas en comparación con las de otros países equiparables, en particular los que tienen grado de inversión. El alto nivel de deuda pública o pagos de intereses en relación con unos bajos ingresos tributarios supone un riesgo clave que limita la calificación crediticia y contribuye a que las tasas de interés sean altas. Este es el motivo por el que varias reformas, sobre todo del sistema tributario, serán clave. Una reforma tributaria integral podría ayudar al país a aumentar los ingresos y obtener la calificación de grado de inversión. Otro aspecto que toca este comunicado que mencionaba el presidente Luis Abinader ayer, racionalizar los incentivos y las exenciones fiscales, que conjuntamente suponen alrededor del 5% del PIB un tercio de todos los ingresos tributarios. También es fundamental a la hora de simplificar el sistema impositivo y reducir la evasión fiscal, es decir, que hay que racionalizar el tema de los incentivos y las exenciones fiscales. Más allá del muy necesario aumento de los ingresos tributarios, dice el FMI, la reforma fiscal integral debería incluir la adopción de una regla fiscal que establezca límites sobre la deuda pública a largo plazo, los cuales aumentarían la certidumbre y ayudarían a salvaguardar la sostenibilidad fiscal. La recapitalización del Banco Central sigue siendo un paso fundamental para garantizar su autonomía financiera. Hay otra reforma que refiere el Fondo Monetario Internacional en este artículo que citaba ayer el presidente Luis Abinader en la semanal, y es la reforma del sector eléctrico, mi querido muy Germán. Fundamental. Otra reforma de importancia crítica es abordar las ineficiencias del sector eléctrico que ya vienen de lejos y han provocado cuantiosas pérdidas, en promedio entre el 1 y el 2% del PIB anual, cada año pérdidas por el sector eléctrico. Estimamos que reducir las pérdidas a la mitad hasta un nivel comparable al de las economías avanzadas podría incrementar el nivel del PIB en un 0.3% en 10 años. Y finaliza este artículo con, habida cuenta del potencial de la República Dominicana, de los desafíos a los que se enfrenta en la actualidad y de la incertidumbre del panorama mundial, retrasar una reforma fiscal integral no solo resultaría costoso, sino que también supondría una oportunidad perdida en la senda hacia alcanzar el grado de inversión. Además, la consecución de estas reformas clave podría suponer un aumento adicional del PIB de alrededor del 2% y el 5%. Que sería insostenible para el país. ¿Sabes qué? Para que la gente tenga un poco de referencia, de acuerdo con los economistas, decían que de cada 100 pesos, básicamente el 80%, 80 pesos, se pagan de intereses. ¿De deuda? De deuda. Entre interés y capital. De interés, de deuda. O sea, ni siquiera estamos llegando al capital. Imagínense cómo esa deuda se va engrosando en el tiempo y uno pidiendo préstamo. La verdad es que el panorama sería inminente, el gobierno necesita los fondos, pero también asimismo que también como se va a apretar los pantalones la ciudadanía en general, diversos sectores productivos también de la sociedad, asimismo, volvemos con el tema del gasto. Hay muchos en estos momentos abanderados de que haya una reducción, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que no haya 190 diputados. Ahí es una propuesta que sería interesante de ver. ¿Realmente son efectivos tener 190 diputados? ¿En qué nos benefician a nosotros? También 20 zánganos en el Parlacén. 20 personas que van al Parlacén y sus correspondientes sustitutos. Diputado del Parlacén no es vinculante. Reciben casi $4,000. Hay que pagarle un pasaje a Centroamérica, a Guatemala, cada vez que van.
Y usted dice, ¿para qué? ¿De qué le sirve a usted el Parlacén? Entonces estoy de acuerdo. Aquí quién sabe si nos conviene a nosotros, hablando de reforma política, reforma general o constitucional, si nos conviene a nosotros qué sé yo, un Congreso unicameral, por ejemplo, o al menos reducir la cantidad. Me extraña que ahora, bueno, y me alegra también, que el Fondo Monetario Internacional hable de que hay que contener la deuda, porque ese mismo Fondo Monetario Internacional estimuló a los gobiernos sucesivos. Cojan prestado. Dale que tú puedes. Y decían cuando Salvador Tú tienes Blanco, capacidad de pago, dale. Tiene capacidad. Ahora que falta. ¿Puedo seguir cogiendo prestado? Muchacho, ahora que tú tienes. Pero cuando ven que la cosa ya tú no puedes pagar, dije, espérate, frénate. Entonces, sin embargo, tienes razón en este punto. Y lo hablábamos ayer y lo hemos hablado con varios de nuestros invitados, las exenciones fiscales. Aquí, creo que fuiste tú, Indira Navarro, que le hiciste una pregunta a nuestro invitado. Óyeme, gente que hace 30 años, sobre todo en el sector turismo, que no es que no tengan exenciones, pero 30 años, tú fuiste tú, Indira Suero, 30 años con una exención fiscal, y es inacabable. Entonces, esas son las exenciones, dice el fondo, significarían un 5% del Producto Interno Bruto. Pero tú sabes lo que ha dicho el presidente, para irnos a la pausa, que la primera reforma que hará va a ser la reforma constitucional. Y de eso hablaremos después de la pausa con un especialista, el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez. Nos vamos a la pausa con el tránsito de nuevo, imágenes del tránsito. Y tú me dejas decir, desde el puente en lo que la gente ve el tránsito, que yo estoy feliz hoy, porque el director de Wikileaks, Julian Assange, acaba de salir de prisión después de llegar a un acuerdo con Estados Unidos, declararse culpable en algunos casos y está volando hacia su tierra natal, hacia Australia. Libre. 14 años prisionero este periodista. El tema de la libertad hablando de expresión. Libertad de prensa. Como el ave que escapó de su prisión. Nos vamos a la pausa con las notas musicales de Indira Navarro.